Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda parte de ultrasonido transfontanelar, de su diplomado de ultrasonido en el paciente crítico, pediátrico y neonatal. Como habíamos hablado en las sesiones anteriores, hay que hacer un continuo de imágenes de los clínicos que hacen ultrasonido para complementar su exploración, junto con modelos expertos que pueden ser bien radiología, cardiología, neurología. Y en el caso específico del ultrasonido transfontanelar, como les decía, aquí lo que queremos sí es generar una competencia universal para poder vigilar y tratar de alguna manera tamizar a nuestros pacientes, pero es importante poder recurrir al modelo experto, ya sea radiología, neurología, y les digo que recientemente hay un grupo de neonatólogos que se dedican a los cuidados neurocríticos. Entonces, en este caso, pues el modelo experto sería aquellos que hacen neuro-UCI, los cuidados neurocríticos, porque ahora que vamos a ver sobre todo cuestiones de sustancia blanca, dependiendo la calidad del ultrasonido con el que cuenten, se pueden hacer estudios muy sofisticados, pero sí requieren de conocimiento avanzado. Ahora vamos a ver un poquito de las enfermedades de la sustancia blanca. Para ver los quistes o las lesiones quísticas que nos deben de preocupar, podemos trazar una línea sobre la parte superior de los ventrículos laterales. ¿Por qué? Porque en general todo lo que esté sobre esa línea va a ser patológico, como la leucomalacia periventricular quística y los quistes resultados o la porencefalia resultada de un infarto venoso, contra los que se encuentran por debajo, que muchas veces pueden ser benignos. Un ejemplo es el pseudoquiste conatal o coartación del ventrículo lateral, que puede ser de uno o de los dos ventrículos y no se asocia a secuelas, o quistes germinolíticos que pueden estar localizados en la escotadura caudotalámica, de etiología también desconocida y que generalmente no tienen mayor secuela. Entonces aquí les pongo ejemplos de quistes connatales que no tienen mayor interpretación patológica, contra, como les digo, si trazamos una línea por encima de los ventrículos laterales, todo lo que esté por arriba sí nos va a preocupar. Generalmente se clasifican en microquistes cuando son menores de 3 milímetros y macroquistes cuando son mayores de 3 milímetros. Ahora, los quistes del plexo coroideo pueden tener una asociación leve a trisomías, especialmente cuando son grandes y bilaterales, pero bueno, como ustedes saben, esto es un complemento a la exploración física, entonces vamos a tener también muchos otros datos. Cuando tenemos datos sindrómicos con quistes de plexo coroideo, como en este ejemplo, pues podría tener alguna correlación. Hay que recordar que podemos encontrar estas estructuras normales del septum pellucidum. Lo más frecuente es encontrar el cavum del septum pellucidum, pero también lo podemos encontrar en la parte posterior como septum interpositum y el cavum verge, antes de que se empiecen a reír todos los que están viendo la plática, que se ve en la parte posterior. Y este es un ejemplo de estos quistes connatales que se pueden ver en un recién nacido. Estas imágenes son de la doctora Eunice, que también esto lo habían clasificado como patológico, cuando puede ser una variante que simplemente hay que dar seguimiento, pero no es nada de qué preocuparse inicialmente. Y como todos sabemos, entre más prematuro sea un recién nacido, mayor va a ser la posibilidad de que encontremos lesiones en la sustancia blanca, que generalmente la que se diagnosticaba más fácilmente era la más extensa periventricular, generalmente seguida de un evento hemorrágico. Sin embargo, pueden haber lesiones más pequeñitas que se detectan con mayor fidelidad a través de una resonancia magnética, pero como les comento, muchos equipos más sofisticados de ultrasonido nos pueden ayudar a encontrarlo. También el modelo de la leucomalacia periventricular tiene esta base de hipoperfusión y reperfusión, pero también es muy importante la asociación que hay con la parte infecciosa. Hay un periodo de vulnerabilidad de las 23 a las 32 semanas con inestabilidad inmadurez cerebrovascular con zonas terminales y deficiente autorregulación cerebral, que puede dar una lesión en sustancia blanca, infección isquémica o inflamación y excitotoxicidad.
y esto nos va a llevar a astrocitosis, activación de la microglía y liberación de aminoácidos excitatorios con citocinas inflamatorias radicales libres, glutamato y daño axonal y necrosis de los oligodendrocitos y precursores, llevando a lesiones progresivas de la sustancia blanca periventricular. Entonces, lo primero que vamos a ver es una hiperecogenicidad. ¿Cómo vamos a clasificar esa hiperecogenicidad? Con base al plexo coroideo. Entonces, el plexo coroideo es la sustancia más ecogénica que vamos a tener en el ultrasonido normal. El grado 0 va a ser una menor intensidad que el plexo coroide. El grado 1 va a ser ecogenicidad leve a moderado, siendo casi tan brillante o tan brillante como el plexo coroide. Y el grado 2 va a ser una ecogenidad severa más brillante que el plexo coroide. Entonces, esto es simplemente porque hay diferentes clasificaciones que se llegan a mencionar. Aquí estamos clasificando el grado de ecogenicidad. Y la descripción clásica de la doctora Linda de Vries clasifica la leucomalacia en 4 grados. El grado 1 es una hiperecogenicidad transitoria que persiste más de 7 días. Como les digo, por eso es muy importante el seguimiento y la realización seriada de los ultrasonidos transfontanelares. El grado 2 son densidades también periventriculares hiperecogénicas que evolucionan a pequeños quistes localizados frontoparietales. El grado 3 van a ser hiperecogenicidades periventriculares que van a evolucionar a lesiones extensas. Y el grado 4 también evolucionan a lesiones extensas profundas de la sustancia blanca profunda. Y aquí pueden ver también, como les digo, de la serie de artículos del Pediatric Research, como siguiendo la localización del ventrículo lateral y de los núcleos y del tálamo y de los ganglios basales del tálamo y del caudado, se pueden encontrar diferentes tipos de lesiones, ya sea germinolisis parafrontal, germinolisis en la zona caudotalámica, por encefalia después de un infarto venoso, la leucomalacia periventricular quística y germinolisis temporal. Entonces pueden ver en diferentes áreas después de una hemorragia grado 4, hemorragia periventricular cística clásica, pero también se pueden encontrar alteraciones en otros lugares como en los temporales, ¿no? O aisladas, aunque no sean simétricas, en diferentes regiones del cerebro. Y también aquí viene la clasificación que utilizan en esta publicación, donde la grado 1, pues aquí muestran, por ejemplo, un recién nacido de 26 semanas que tiene estas hiperecogenicidades transitorias que persisten después de 7 días. La grado 2, donde tienen estas hiperecogenicidades que evolucionan a estos quistes pequeños. La grado 3, en un recién nacido de 30 semanas con un onfalocele y complicaciones quirúrgicas, donde tiene una evolución mucho más extensa. Y la grado 4, ¿no? Un recién nacido prematuro extremo de 25 semanas, donde pueden ver la gran extensión quística de la lesión. Ahora, tanto en el libro de la doctora Meichler como en este artículo, ustedes van a poder ver que hay ciertas regiones donde se pueden ver hiperecogenicidades transitorias normales. Generalmente son simétricas y dependiendo de la edad gestacional son las áreas donde se pueden encontrar. Por eso es muy importante la vigilancia y ver si estas persisten o se resuelven, ¿no? Entonces aquí hay ejemplos de hiperecogenicidades persistentes que evolucionan a lesiones quísticas. Entonces, como les digo, trazamos una línea por encima de los ventrículos laterales y vamos a estar buscando todo lo que está por encima de aquí va a ser patológico. Y vamos a seguir el ventrículo, vamos a seguir en los parasagitales toda la extensión para ver diferentes áreas temporales, parietoccipitales, frontales, donde podemos encontrar este tipo de lesiones. Y aquí viene una clasificación basada en el ultrasonido para definir la severidad de la enfermedad de sustancia blanca. Como les digo, esto está fuera de los alcances de lo que queremos lograr con este diplomado, que es básicamente el aprender a tomar las imágenes y la vigilancia.
Pero es importante que sepan que existe esta clasificación porque normalmente el grado de severidad de la leucomalacia periventricular se hace con una resonancia magnética. Sin embargo, pues saber que existen estas opciones donde se van a ver cambios típicos y atípicos y también cambios tempranos y tardíos, donde ya más bien se va a ver dilatación y pérdida de sustancia cerebral para poder clasificar la severidad de la enfermedad de sustancia blanca, ¿no? Y también, como les digo, los equipos más sofisticados nos permiten también detectar estas formas atípicas, digamos, de quistes espaciados o en zonas donde no las buscamos normalmente. Clásicamente se decía que esto solamente se puede detectar por resonancia magnética, pero cuando hay un buen equipo y bajo las manos adecuadas, y como les digo, aquí hay que pensar en un equipo que incluya también cuidados neurocríticos, que también podrían ser grandes usuarios de un ultrasonido de alta gama, pues es en manos de quienes se haría este seguimiento. Entonces vamos a enseñarles unos casos modelos para ver los estadios más severos, pues son fáciles de detectar, ¿no? Es un paciente de 25 semanas que cuando llega con nosotros tenía 32 semanas corregidas, enviado para cierre farmacológico del conducto, para cierre quirúrgico de conducto arterioso hemodinámicamente significativo. Sin embargo, tiene un paro cardiorrespiratorio al arriba del hospital que dura 17 minutos. Entonces pueden ver cómo hay dilatación de cavidades izquierdas. Era un paciente que, o sea, el objetivo inicial era valoración por un conducto arterioso permeable que requería manejo quirúrgico. Vean cómo desde que llega, lo que habíamos visto del Doppler, de los índices incrementados, cerebral anterior y cerebral media, con diástoles reversas. Y cómo desde su ingreso podemos ver estas grandes lesiones periventriculares, ¿no? Y dilatación, dilatación ventricular. Entonces vean en el barrido que hacemos sagital cómo es muy importante ir hasta las áreas más periféricas para poder identificar estas lesiones quísticas. En las prácticas vamos a aprender más o menos cómo mover el transductor para poder identificar desde las áreas más periféricas que hay normalidad o que tenemos estas lesiones. Vean, del parasagital más extremo de un lado y nos vamos al otro lado y hay que ir explorando porque acá, si se fijan, hay otra lesión extensa. Y en el coronal también, vamos desde las órbitas hasta la parte más posterior y muchas veces es importante que nos ladeemos hacia un hemisferio y hacia el otro para poder ver las partes más distales e identificar las lesiones. Entonces, como pueden ver, pues este neonato que tiene conducto arterioso permeable, intubado toda su vida y que además tiene este evento de paro cardiorrespiratorio y pues la lesión extensa de la sustancia blanca documentada. Este es otro caso, es un exprematuro de 26 semanas que llega a las 36 semanas corregidas. Se traslada porque pues llevaba toda su vida intubado, no se había podido extubar, múltiples infecciones, el hospital de referencia ya no tenía recursos para poder seguir atendiendo a este recién nacido. Ellos habían documentado una hemorragia intraventricular grado 3, enterocolitis necrosante, llega con una displasia broncopulmonar grave, con hipertensión arterial pulmonar y con retinopatía del prematuro. Entonces vean también desde el ingreso, desde los primeros ultrasonidos transfontanelares, vemos incrementado el índice de resistencia con ausencia de la telediástole, incrementado en los índices de resistencias vasculares pulmonares. Vean cómo está acortado la aceleración de la pulmonar, tenemos escotadura mediosistólica, septoplano en sístole, dilatación del ventrículo derecho y también desde que llegamos tenemos la evidencia de que hubo hemorragia antigua. No es una dilatación poshemorrágica, vean cómo tenemos libre el tercer ventrículo, los ventrículos laterales, pero también si exploramos las áreas más distales encontrábamos estas lesiones quísticas, ¿no? Displasia broncopulmonar, línea pleural engrosada, acuérdense, ya todo esto lo hemos platicado un poquito, alteraciones de la línea pleural interrumpida, broncograma de colapso, líneas B coalescentes. Entonces una displasia broncopulmonar severa, consolidaciones posteriores. ¿No? Las alteraciones de la línea pleural, líneas B, línea pleural engrosada, todo lo que se ve en la displasia broncopulmonar. Algunas líneas coalescen y nos dan pulmón blanco, algunas separadas, ¿no? O sea, un patrón heterogéneo o neumogénico clásico de la displasia broncopulmonar.
Y les digo, el transfontanelar, pues desde que ingresa tenemos estos datos de que hay una lesión extensa. Entonces vean cómo en los cortes coronales nos vamos yendo hacia las zonas más periféricas para poder identificar, en este caso sería un grado 3, ¿no? Vean en los parasagitales cómo vamos explorando para identificar estas áreas. Y también muy importante cómo el transductor lineal, acuérdense que entre más hertz tiene, nos va a dar una mejor resolución a lo que está más cerca del transductor. Entonces muchas veces para ver la corteza y para identificar estos quistes, nos sirve mucho también el transductor lineal, ¿no? Podemos identificar claramente y con una mejor resolución. Igual, ¿no? Trazamos una línea, está sobre los ventrículos laterales y vean aquí en el área de la matriz germinal, pues esto seguramente es de la hemorragia antigua. Entonces, cómo se va clasificando y categorizando de ambos lados, tanto con el convexo sectorial como con el lineal, la extensión de la lesión. Y vean cómo evolucionó finalmente este paciente con una gran dilatación ventricular, ¿no? Entonces, datos de daño extenso a la sustancia ventricular tardía es esta dilatación de los ventrículos laterales, un menor grosor del cuerpo calloso, vean como aquí es bien difícil identificarlo, ensachamiento de la cisura interhemisférica, pérdida del volumen del tálamo, aumento en el espacio subaracnoideo y disminución del plegamiento cortical. Ahora, en infarto y en asfixia y en infarto perinatal también es muy importante la exploración con el ultrasonido. Como ustedes saben, pues hoy en día la terapia neurointensiva creció mucho a partir del manejo de los pacientes con asfixia perinatal. Entonces de ahí se fue haciendo mucha experiencia con el ultrasonido transfontanelar, con el Doppler, con el NIRS, con el electroencefalograma de amplitud integrada. Entonces hay diferentes patrones que se pueden ver cuando hay un evento de asfixia perinatal. Entonces uno es el de la asfixia casi total. Les recomiendo también esta referencia donde hay una revisión de cuáles son los hallazgos ultrasonográficos y vean cómo en este patrón el ejemplo que ponen es un desprendimiento de la placenta de 2.5 horas tras el nacimiento y vean esta lesión casi total, esta hiperecogenicidad que va desde los ganglios basales hasta el tallo, ¿no? Es una lesión caracterizada por extensas regiones de hiperecogenicidad de sustancia gris y blanca y se describe comúnmente como patrón de lesión central. Se va a hacer más pronunciado de 24 a 48 horas y los hallazgos graves pues, dan un mayor riesgo de fallecer y un riesgo incrementado de discapacidad motora y cognitiva. Entonces, en estos primeros ultrasonidos, pues vamos a ver hiperecogenicidades. Nos vamos a basar en qué pasa en los ganglios basales inicialmente y posteriormente ya en áreas más de la corteza y el tallo. Y vean cómo a veces hay que esperar unas horas para ver los hallazgos. De COVID-4 también expulsión, pues, manometría asfixia. Entonces este paciente entró a largo en el recalentamiento, salió positivo y trasladó desde su ingreso. Normal, este paciente mantuvo normales. Entonces este paciente sobrevivió con bastante discapacidad. Y vean también en la neumonía por COVID cómo teníamos alteraciones de la línea pleural, líneas B separadas y coalescentes y algunas consolidaciones. Otro ejemplo es un femenino de 40 semanas que también tiene un parto precipitado y con encefalopatía hipóxico-isquémica severa. Y vean lo que habíamos dicho, se utiliza como un marcador de muy mal pronóstico después del recalentamiento o si el paciente no está recibiendo hipotermia terapéutica cuando el índice de resistencia es menor a 0.55, ¿no? Entonces vean aquí al sacar el índice de resistencia que está en 0.49 y cómo esto correlaciona con un NIRS que progresivamente va incrementando justamente porque ya no hay extracción de oxígeno y un patrón muy severo en el electroencefalograma de amplitud integrada. Y como les digo, inicialmente el ultrasonido más temprano puede no mostrar alteraciones, pero esperando unas horas se encuentra esta gran lesión que se extiende de los ganglios basales, pero también ocupa gran parte del tallo y en estos casos generalmente son mortales y también se correlacionan con alteraciones severas. Aquí podemos ver pues, un trazo isoeléctrico del electroencefalograma.
También pueden haber lesiones en zona marginal o limítrofe que ocurren en asfixia parcial prolongada junto con un estado acidótico o hipóxico. La hipoperfusión de la corteza se produce en la periferia de los territorios de la perfusión arterial y se va a observar una región de hiperecogenicidad en forma de cuña en las zonas bordes del lóbulo frontal cerca del asta posterior, en la región parafalcina en materia de sustancia blanca cortical y en la región parieto-occipital. Aquí, por ejemplo, les pongo un caso también de la época del COVID, hernia diafragmática congénita que se traslada el primer día de vida gravemente enfermo, toxicomanía materna con cocaína y derivados, asfixia perinatal y a su ingreso se encuentra un dímero D de 60.957 y la PCR para COVID positivo, para SARS-CoV-2 positivo. Y vean cómo era un paciente cuando se recibe en la guardia, estaba con ventilador de alta frecuencia con parámetros muy altos y con una FiO2 de 80%, con lo cual lograba una saturación sistémica de 85, pero el NIRS marcaba 95. Entonces, ¿qué pasa cuando hay esta discordancia entre la FiO2 alta, una saturación arterial, una saturación sistémica baja y una saturación alta en el NIRS, que nos reflejaría más o menos lo que sería como la saturación venosa? Pues también sospechamos que ya no hay extracción. Y lo primero que hicimos con este paciente fue hacer un ultrasonido transfontanelar. Y encontramos esta lesión súper extensa parieto-occipital derecha. Índices de resistencia y pulsatilidad alterados, menos de 0.55, tenían 0.54. Y como les digo, menos de 0.55 se observa en asfixia severa y confiere mal pronóstico para la vida y para la función. Y aquí podemos ver entonces las áreas limítrofes de irrigación vascular, que es también donde podemos buscar lesiones, sobre todo cuando están localizadas en un solo hemisferio. También existe la lesión primaria de sustancia blanca, con historia de asfixia parcial con hipoxia sostenida, y el hallazgo clásico es una hiperecogenicidad subcortical y periventricular entre la sustancia blanca subyacente relativa a la corteza cerebral, lo que resulta en una mayor diferenciación. O casos donde hay concurrente parcial y casi total. Aquí les pongo un ejemplo, es un femenino de 38 semanas de gestación con un síndrome de Down, membrana duodenal, CIA y conducto arterioso permeable. Se realiza una LAPE donde se hace una anastomosis tipo Kimura y se cierra la CIA por hemodinamia, pero regresando del procedimiento presenta un paro cardiorrespiratorio que dura 8 minutos, se dan maniobras con 2 dosis de adrenalina. Y aquí pueden ver también lo que habíamos platicado del protocolo SAFE. Entonces vean cómo se están dando reanimación. Aquí están las compresiones torácicas y vemos que está en asistolia, vemos que no hay tamponade. Vemos que cada vez que ventilan aparecen artefactos del pulmón. Entonces quiere decir que no hay neumotórax y que el tubo está en su lugar. Entonces bien intubado y deslizamiento pleural con la ventilación del lado derecho y este es del lado izquierdo. Y vemos también, ¿no?, cuando hay retorno a la circulación. Y vean también cómo en este paciente se pudo ir documentando de los ultrasonidos iniciales cómo empezaron estas ecogenicidades a aparecer, sobre todo muy marcado después de este periodo de paro cardiorrespiratorio, ¿no?, y cómo va evolucionando la lesión. También, como les digo, esto también está fuera del espectro de este diplomado, pero también esta puntuación, la sonografía, la grave encefalopatía hipoxico-isquémica. Aquí la referencia, la dirección del Pediatric Research es de acceso gratuito. Lo importante es que es una ser de mucha utilidad para aquellos centros que de manera inmediata o de manera accesible la resonancia magnética, sí recomendado que sea con un y en manos expertas, pero es para mostrarles cómo también existe esta escala, así como vimos la de la escala para enfermedad de sustancia blanca, tenemos esta clasificación, ver la severidad de la lesión por ultrasonido en encefalopatía hipoxico-isquémica. Vamos a ver un ejemplo de infarto perinatal de la cerebral media izquierda. Aquí pueden ver en este corte coronal la línea media, las cisuras de Silvio y cómo tenemos esta hiperecogenicidad grandotota en forma de cuña del lado izquierdo. Es una recién nacida de 40 semanas de gestación, producto de la tercera gesta, mamá de 31 años. El Doppler de la arteria cerebral media normal.
cesárea de emergencia con líquido teñido de meconio, peso de 3,290 y le dieron 2 ciclos de ventilación y se intubó con Apgar de 3,5,7. Sin embargo, después de todo esto en la sala de partos, cuando ingresa a la UCIN, detectan neumotórax bilateral y se ponen sellos pleurales, manejo hemodinámico con milrinona y dobutamina porque les habían reportado disfunción biventricular de predominio derecho en el ecocardiograma y se refiere a tercer nivel. Entonces aquí pueden ver cómo también podemos seguir muchas veces a estos pacientes desde fetos y podemos ver que pues la maduración o la evolución cerebral había sido relativamente normal y todo el tiempo vean cómo los médicos materno-fetales interrogan también mucho la arteria cerebral media y teníamos siempre Dopplers normales, ¿no? Tanto de la derecha como de la izquierda. Sin embargo, pues es un recién nacido que tiene estas complicaciones asociadas al nacimiento. Y posteriormente tiene fuga aérea, que también eso, como todos ustedes saben, condiciona pues también que haya manipulación y episodios de hipoxia que pueden ser difíciles de prevenir. Recuerden todo lo de ultrasonido pulmonar. Vean cómo no hay deslizamiento pleural de este lado y si hacemos el modo M vamos a tener signo del código de barras. Vean, ausencia de deslizamiento pleural. Aquí hay una línea B, entonces aquí no puede tener neumotórax, pero aquí sí tiene neumotórax. Y todo esto lo vamos siguiendo, pues vean, aunque en la placa no se ve porque tiene ya las dos ondas pleurales, como con el ultrasonido podemos detectar estos neumotórax más pequeños. El paciente tenía hipertensión arterial pulmonar y dilatación de cavidades derechas y se dio manejo. Ahora, lo importante es que este paciente estuvo manejado por el equipo de ultrasonido durante las primeras 72 horas y a partir de ahí recomendamos mantener neuromonitorización si era posible. Por cuestiones de equipo no fue posible que este paciente tuviera NIRS y electroencefalograma. Ahora, lo importante es que nos acercamos a la semana de vida y el paciente estaba hasta este momento asintomático neurológico en el sentido de que no había tenido crisis convulsivas. Se hace por fecha, o sea, porque le tocaba el ultrasonido de seguimiento y es donde encontramos esta gran lesión, ¿no? Entonces, por eso es muy importante lo que les había comentado de los tiempos en los cuales se tienen que hacer los transfontanelares. Entonces, este bebé, si nos hubiéramos esperado hasta que presentara crisis convulsivas, hubiéramos tardado mucho más en poder hacer el diagnóstico y esto fue en el ultrasonido de rutina que le tocaba de seguimiento que detectamos la complicación. Vean cómo se puede ver tanto con el ultrasonido de alta gama como también con una sonda portátil. Acuérdense que las sondas portátiles, las que les hemos mostrado para hacer ultrasonido pulmonar, nos dan 7.5 a 10 Hz, entonces dan bastante buena resolución. Y vean cómo, comparado también con el equipo de alta gama, podemos identificar también la lesión, ¿no? Entonces aquí lo pueden ver de manera dinámica, cómo se puede perfectamente identificar que hay una hiperecogenicidad en el corte coronal y en el corte sagital y parasagital. Desde el lado derecho siempre barremos primero derecho y hacia el lado izquierdo se identifica toda esta lesión hiperecogénica. Les digo, dependiendo del tipo de ultrasonido que tengan, se pueden obtener un poquito mejor imagen, pero también demostrando cómo, sobre todo para estos efectos de tamizaje, un ultrasonido portátil puede ser igual de útil. Entonces aquí tienen la caracterización, el seguimiento de la extensión de esta lesión hiperecogénica, ¿no? Y también, como vemos los Dopplers, ya en este momento que está más bien en reperfusión, como tenemos los Dopplers asimétricos. Ya después pues se hicieron todos los estudios más sofisticados para caracterizar la lesión. No hubo mucho que hacer, dónde intervenir, más bien fueron cuidados pues neurológicos posteriormente, pero ya muy cercano a su egreso presentó crisis convulsivas y bueno, la parte hemodinámica y los neumotórax se corrigieron. Pero vean cómo tuvo esta extensión de la arteria cerebral media. Inicialmente esta es la fetal, que está normal.
Posteriormente, cuando llegó con nosotros con los neumotórax bilaterales y con hipertensión arterial pulmonar, reportamos que había sido difícil la obtención del Doppler de la cerebral media de ese lado, y como ya en la parte de la reperfusión, pues vemos que hay una vasodilatación y hay asimetría en los Dopplers derecho e izquierdo. Algunos ejemplos de cómo también se pueden identificar pues, lesiones focales por el ultrasonido, ¿no? Entonces es bien importante que tengamos en consideración esto, que el ultrasonido es muy útil cuando tengamos la clínica que nos dice que puede haber un evento adverso, ya sea una asfixia perinatal o en estos casos de reanimación avanzada. Es muy importante estar vigilando y estar haciendo periódicamente la exploración por ultrasonido del cerebro. Ahora, vamos a ver cuando estos recién nacidos crecen ya cercanos al alta, porque también puede ser muy importante hacer un ultrasonido. Antes de esto, las malformaciones arteriovenosas, también les digo, esto es de las partes más emocionantes que pueden haber para abordar pacientes, y el ultrasonido puede ser de mucha utilidad. El manejo hemodinámico guiado por ultrasonido pues es esencial. Les voy a poner un caso este es de 2016, cuando cuando hice el fellow en Canadá. Un pretérmino tardío con restricción de crecimiento intrauterino, parto instrumentado con forceps, reanimación con intubación al nacimiento, y tuvo Apgar de 2, 6, 9 al 1, 5, 10 minutos. Y la consulta fue para evaluar la hemodinamia pulmonar en un neonato que tenía insuficiencia respiratoria hipoxémica. La frecuencia cardíaca era de 145, la presión arterial de 53/32 y la respiratoria de 50. Saturaba 94% en ventilación AC con BG, con PEP de 5, frecuencias de 35 y una FiO2 de 60%. El ventrículo derecho dilatado, pero en este momento tenía buen desempeño. Y había un flujo reverso holodiastólico tanto en la aorta descendente como en el tronco celíaco. Un conducto arterioso permeable grande de 3.5 milímetros, predominantemente de derecha a izquierda. Entonces tenemos un cuadro de hipertensión arterial pulmonar. Entonces aquí la pregunta es, ante esta insuficiencia respiratoria hipoxémica, hipertensión arterial pulmonar, ¿iniciarían óxido nítrico? Ahora, ¿cuál es la sospecha diagnóstica? Y cambia su sospecha si les digo que la fontanela soplaba. ¿Consideramos óxido nítrico en este paciente o no? Ahora, en el cerebro, pues neurismática de la vena de Galeno, que nos daba robo sistémico. Entonces es muy importante ver cómo estos datos, la cava súper dilatada, la morfología de la aorta con los supraórticos dilatados y con este robo diastólico, con esta diástole reversa en el Doppler, y que también se puede ver si se fijan con color. Vean la placa con esta gran cardiomegalia, pues nos hace sospechar, y ya después se confirma con el ultrasonido una malformación aneurismática de la vena de Galeno. ¿Cuáles fueron las recomendaciones tras la consulta? Poner una línea arterial, el flujo sistémico depende del cortocircuito de derecha a izquierda, cuidar daño a órgano blanco con gasometrías, lactatos cada 4 horas y los exámenes generales, ver el gasto urinario, tomar presión arterial en los 4 miembros y la saturación pre y postductal, mantener un PEP óptimo, hipercapnia permisiva, mantener hemoglobina arriba de 12 y la saturación de 90 a 92%. Después del tratamiento hubo disminución progresiva de la función del ventrículo derecho y la FiO2 estaba al 50%, por lo que se inicia milrinona. Estuvo hemodinámicamente estable por 24 horas, sin embargo después presentó hipotensión y se documentó que el conducto estaba más restrictivo, por lo que se inician prostaglandinas, y tras la estabilización y resonancia magnética con buen pronóstico entró a embolización de la malformación. Entonces, vean cómo aquí se conjunta mucho la hemodinamia cerebral y sistémica, y es muy importante identificar la fisiopatología para dar el tratamiento adecuado. Estos pacientes tienen alteraciones desde la vida fetal, ya que la malformación arteriovenosa roba flujo desde que tenemos la circulación placentaria, y cuando nace el recién nacido debemos de estar con mucho cuidado de el cuadro, si es más bien de
hipertensión arterial pulmonar sistémica, hipertensión arterial pulmonar, o es un cuadro más bien de hipoperfusión sistémica. ¿Qué pasa con estos pacientes con malformaciones arteriovenosas? Tienen un retorno masivo por la vena cava superior hasta 10 veces sus valores normales, por eso en el eco llamaba la atención la gran dilatación y el flujo de la cava superior. Van a tener un gasto cardíaco aumentado, con gasto cardíaco derecho desproporcionadamente mayor que el gasto cardíaco izquierdo. El ventrículo derecho va a estar, por lo tanto, luchando contra una alta postcarga, se dilata y va a haber alteración en el llenado diastólico y la contracción sistólica. El ventrículo izquierdo, también por desplazamiento del ventrículo derecho, se va a ver afectado. Va a haber robo diastólico por la malformación arteriovenosa y también puede haber alteración en el flujo de las coronarias porque los tiempos diastólicos se van a cortar por la taquicardia y esto nos puede llevar a isquemia y falla cardíaca. Es muy importante en estos bebés cuidar los fármacos cronotrópicos positivos. Hasta el 80% del gasto va a pasar por la malformación arteriovenosa, resultando en una reducción de la porción inferior de perfusión del cuerpo, que nos va a dar acidosis láctica, y el robo diastólico va a producir un flujo diastólico reverso en la aorta. Entonces el manejo está encaminado a reducir las resistencias vasculares pulmonares, pero también las sistémicas. Entonces hay diferentes estrategias. Hay grupos que usan en estos pacientes milrinona y hay quienes en vez de milrinona utilizan dobutamina porque sienten más confianza por la cuestión de que pueda generar hipotensión. Entonces la inodilatación provee flujo anterógrado a la periferia y puede disminuir el robo a través de la malformación arteriovenosa y la vasodilatación cerebral con el potencial de mejorar la perfusión. Y los vasoconstrictores y los cronotrópicos justamente van a estar contraindicados, ya que nos van a incrementar las resistencias vasculares sistémicas, van a reducir la perfusión cerebral y van a empeorar la isquemia miocárdica. El óxido nítrico quizá en algunos pacientes podría generar más edema pulmonar. Las prostaglandinas son muy importantes porque van a permitir que se mantenga este cortocircuito de derecha a izquierda que nos da la perfusión más distal, y porque se salta la malformación arteriovenosa y liberan la poscarga del ventrículo derecho, previniendo que haya mayor dilatación y disfunción. Entonces, muy importante. Y están este tipo de algoritmos, este está desarrollado por la doctora Regan Giesinger, donde desde la recepción en la sala de partos hay que diferenciar el cuadro si se parece más a un cuadro hipóxico contra un cuadro de alteración en la perfusión, cómo se necesita la monitorización estrecha, incluyendo el ecocardiograma, y dependiendo de las características de la función del ventrículo derecho y de la permeabilidad del conducto arterioso y que nos esté dando este cortocircuito, se puede modular de manera farmacológica. Y ahora sí, cuando llegan nuestros pacientes cercanos al egreso, es muy importante ver y analizar el espacio extraxial subaracnoideo. Algo que les había comentado, hay que tener mucho cuidado. En algunos lugares, desgraciadamente, los transfontanelares se hacen con ultrasonidos obstétricos o con sondas que nos dan 3.5 o máximo 5 Hz. Hay que tener mucho cuidado entendiendo que esto nos va a ayudar a penetrar. Vamos a poder quizá ver bastante claramente los ventrículos laterales y entonces a lo mejor este tipo de equipos nos pueden ayudar para diagnosticar hemorragias intraventriculares. Sin embargo, recuerden que lo que está cerca del transductor no lo estamos viendo. Y aquí les pongo un ejemplo de un paciente que tiene un síndrome neurológico progresivo y lo que me llamó la atención junto con la exploración neurológica era que había una dilatación progresiva ventricular. Pero vean cómo no me doy cuenta con este ultrasonido de la gran atrofia cerebral que hay. Entonces, si yo tuviera un ultrasonido lineal que nos da altos hertz, quizá podríamos haber tenido una imagen muy clara que nos hable de la atrofia cerebral. Entonces, muy importante saber el equipo que tengo, cuántos hertz tiene y qué implicación tiene esto para mi calidad de imagen y para qué me sirve y para qué no. Entonces vean cómo, como les digo, desgraciadamente en muchos lugares los transfontanelares se hacen con un obstétrico que hay sobra. Esto es importante porque les digo, nos puede ayudar para diagnosticar algunas hemorragias. Vean cómo a partir de los ventrículos pues, se ve claramente el cerebro, pero no arriba no vemos nada. Entonces enfermedades de sustancia blanca, atrofia, pues no lo vamos a ver. Ahora, estas mediciones con un ultrasonido de alta gama y nos pueden servir mucho, que es la longitud interhemisférica y el grosor sinocortical del seno sagital superior y el cráneo cortical, ¿no?
de la tabla, de la parte superior del hueso al parénquima cerebral, ¿no? Entonces, estas 3 mediciones nos pueden servir mucho para compararlas con nomogramas y nos pueden ayudar a saber aquellos pacientes que tienen riesgo de atrofia y en los cuales habría que hacer un seguimiento más estrecho. Vean este paciente que tiene una hemorragia intraventricular. Tuvo 28 semanas y aquí ya tiene 72 días de vida, 38 semanas corregidas, tuvo cierre farmacológico fallido y además tuvo, por lo tanto, cierre quirúrgico del conducto arterioso y estamos haciendo la valoración ya para egreso, se va a ir con oxígeno a casa porque depende de él. Y vean cómo nos damos cuenta en el transfontanelar que hay un incremento de este espacio y cómo al medir el espacio, el ancho seno cortical, tenemos 5 milímetros. Por la edad sabemos que más de 3.5 milímetros nos da riesgo y por lo tanto este paciente sabemos que hay que hacer una vigilancia mucho más estrecha. Si hay posibilidad de hacer una resonancia magnética, pero si no, sabemos que es un paciente que hay que hacer el seguimiento, la exploración neurológica seriada y sabemos que tenemos banderas rojas que pueden implicar alteraciones en el neurodesarrollo. Y vean este artículo donde comparan aquellos pacientes que sí tienen dilatación o está agrandado el espacio subaracnoideo contra los que no, y si hay diferencias estadísticamente significativas en el desenlace neurológico. Ahora, ¿por qué también es importante que nosotros como neonatólogos lo sepamos? Este es otro paciente también que tiene un ultrasonido transfontanelar realizado por consulta externa. Y vean cómo nos llama mucho la atención también pues, el incremento de este espacio. Pudimos ya con el equipo, con el lector de DICOM que tiene el hospital, podemos hacer las mediciones que están por arriba de las percentilas normales. Entonces este también es un paciente que tiene bastante riesgo y que hay que llevarlo a una clínica de seguimiento de alto riesgo neurológico y también, si es posible, obtener una neuroimagen y que tenga seguimiento por neurología. Sin embargo, vean cómo en el reporte de radiología lo reportan como sin evidencia de alteraciones. Entonces, por eso es muy importante, tomemos los estudios nosotros o no, también es saberlos ver y saberlos interpretar, porque pues en este caso, para nosotros evidentemente era un paciente con alto riesgo neurológico y no constituía de ninguna manera hallazgos normales, considerando que es un ex prematuro. Pues les agradezco mucho. En las prácticas esperemos poder enseñar cómo se hacen los barridos, cómo se encuentran los diferentes cortes y dónde buscaríamos patología específica, y con suerte tenemos algunos pacientes con patología. Muchas gracias.